buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Actualidad, el tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Hoy queremos analizar un conflicto laboral, el de un cuerpo de funcionarios fundamental en la Administración de Justicia. Los letrados de la Administración de Justicia llevan más de 3 semanas en huelga. Hoy queremos conocer cuáles son las reivindicaciones de esta protesta que está generando ya, bueno, pues algunas cifras muy importantes en el día a día de los juzgados. Por ejemplo, más de 150.000 juicios y vistas se han suspendido desde que hace 3 semanas comenzara este conflicto, o incluso quizás lo que más afecta al día a día de los ciudadanos. Hay más de 560 millones de euros bloqueados en consignaciones judiciales. Esto, ahora explicaremos en qué consiste, demuestra un poco la situación y la importancia de las labores que desempeña este cuerpo de funcionarios. En el otro lado de la mesa, precisamente hoy, se ha celebrado la primera reunión con representantes del Ministerio de Justicia del Gobierno de España para intentar desencallar este conflicto. La primera reunión después, insisto, de más de 23 días de huelga. Vamos a intentar conocer cuáles son las reivindicaciones de estos profesionales de la justicia y lo vamos a hacer con 2 representantes del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en la isla de Tenerife, con Esperanza Torregrosa Sala. Esperanza, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, a vosotros. Y está con nosotros también Adrián Rangel Lorente. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que lo primero, quizás para quien no tenga muy claro en qué consiste la labor de los letrados de la Administración de Justicia, lo que antes todos conocíamos como secretarios judiciales, Esperanza, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el, digamos, es complicado resumirlo, sí, pero ¿en qué consiste las funciones? Es complicado resumirlo, vamos a intentar para que la gente, porque nosotros siempre intentamos que la gente nos entienda y al final caemos siempre en utilizar una jerga muy técnica, ¿no? Los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, nuestra función principal es la de ser fedatarios públicos. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que estar presentes en todos los actos que se realizan en un juzgado porque damos fe de que se ha hecho ese acto en ese momento y por determinado, pues en este caso por el juez. ¿Qué pasa? Esta función se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Y en el 2009 sufrimos un aumento de competencias para descargar al juez de todas aquellas cuestiones que, digamos, de carácter procesal, así como de dirección de la oficina. A mí me gusta dar el ejemplo, decir, ¿no?, que somos como un director de orquesta, es decir, decidimos desde que entra el procedimiento hasta que sale para sentencia, y no solamente, sino también una función muy importante que es su ejecución, la ejecución de la sentencia. Digamos que eso es a grandes rasgos. Eso a grandes rasgos, la verdad, diría que, hombre, cualquiera que alguna vez haya tenido que acudir a un juzgado por lo que sea, siempre, sobre todo, bueno, pues en algunas jurisdicciones como es en la penal, donde también tienen una participación muy activa en las vistas, porque al final, como explicaba Esperanza, son fedatarios, pues les ha visto a ustedes, pues, antes cuando no había tecnología, tomando nota de esas actas que tenían que escribir o dando fe de lo que ocurre, por ejemplo, en cuestiones que son fundamentales, como las pruebas anticipadas, las pruebas preconstituidas que al final se tienen que después reproducir en la vista oral. O sea, ustedes son las personas que tienen que decir que todo se ha hecho correctamente durante el procedimiento, entiendo. Son los responsables de decir que todo se ha hecho bien. Justo, antes eso había que hacerlo de una manera manual por la percepción sensorial del propio secretario, que se documentaba pues en actas o otro tipo de documentos, y ahora eso, como decía Esperanza, se ha ido desarrollando un poco más con la tecnología que nos ha ayudado a facilitar esos medios de captación, pero la función del secretario es la misma. O sea, detrás de esos medios está el secretario o el letrado. Entonces, no ha mermado en absoluto la tecnología esa función primigenia del letrado. ¿Y qué, Adrián, qué es lo que están reivindicando? Porque, bueno, tenemos claro, tienen una función básica para el funcionamiento de la justicia. ¿Qué es lo que les falta? Nos falta que se nos reconozca estatutariamente, desde el punto de vista profesional y de carrera profesional y funcionarial, el escalón que nos corresponde estar. Es decir, nosotros somos autoridades públicas, ejercemos como tales, y desde el año 2009, que se nos inundó con un montón de competencias que excedían la mera fe pública judicial y la documentación de los procedimientos, las asumimos con una carga procesal importante y un protagonismo indiscutible, porque basta coger cualquier procedimiento y la mayor parte de las resoluciones que se dictan son de autoría del letrado. El juez pues pone un auto, una sentencia, tal, en determinados momentos procesales que también son muy importantes, pero lo que digamos, el grueso del procedimiento lo lleva el letrado. Entonces eso se tiene que ver recompensado en cuanto a la retribución de todas esas competencias y, claro, la adecuación ya no solo salarial, sino estatutaria de lo que es nuestra figura y la función que desempeñamos. Por tanto, ¿ustedes creen que no están en el escalón que deberían estar
a nivel funcionarial. Correcto, efectivamente. Nosotros en el 2009 sufrimos una gran descarga porque precisamente en aquel momento se entendió que era necesario agilizar el trámite procesal, los juzgados, aquello estaba atascado y no funcionaba. La forma en la que se determinó de salir, digamos, de ese tapón fue descargar al juez, que hasta ahí, correcto, estaba bien. Lo que pasa es que, claro, eso no fue acompañado de nuestra adecuación salarial. Por eso nosotros no decimos, no estamos reclamando un aumento de salario, estamos reclamando una adecuación a todas esas funciones que se nos encomendó y que ha ido en aumento de forma progresiva. No solamente ha sido en el 2009, fue también en el 2015, incluso en la actualidad. Con casi cada una de las leyes que se promulgan, sobre todo a nivel procesal, se nos atribuyen nuevas responsabilidades y nueva carga. Quizás uno de los datos de los que comentaba al principio que puedan explicar o dar a entender esa importancia de la labor que ustedes realizan es ese bloqueo, digamos, de esos 560 millones de euros en consignaciones judiciales. Al final esto, bueno, pues se traduce desde algunas pensiones de alimentos, en embargos, dineros que se tenían que haber embargado quizás de más y que no se puede percibir la persona que lo ha sufrido. Explícanos un poquito en qué consiste esa labor que es más en la vía civil, quizás. Sí, ¿no? sí, porque es verdad que muchas veces pensamos en los procedimientos en los juzgados solamente como la sentencia y obviamente lo más importante es lo que la gente quiere obtener. Pero la labor en un juzgado es mucho más amplia. Entre otras está la cuenta de consignaciones. Cada juzgado tiene una cuenta de consignaciones donde se va ingresando el dinero para que el letrado de la Administración de Justicia pueda repartírselo o entregarlo a quien corresponda. No solamente es ese dinero, sino también las subastas. Las subastas judiciales, cuando hay que hacer una subasta, se realiza a través de la cuenta de consignaciones. Hay que ingresar un depósito, hay que ingresar una cantidad, se entrega un decreto de adjudicación. Todo eso es labor única y exclusivamente del letrado de la Administración. En cifras, porque al final lo que se llama la cláusula de enganche es lo que está generando quizás más discrepancias entre el Ministerio y el Comité de Huelga. Al final, Adrián, lo explicabas tú antes, quieren que se les equipare, lo decía también Esperanza ahora, a raíz de ese aumento, digamos, de competencias que asumen a partir de 2009, pero para dar el dato exacto, si no me equivoco, quieren alcanzar el 85% del sueldo de magistrados y fiscales cuando se tiene la misma antigüedad, en las mismas condiciones, digamos. Me alegra que me hagas esa pregunta. porque esto es la clave. No se está entendiendo muy bien. El secretario de Estado, en una de sus desafortunadas comparecencias, dijo que ni éramos jueces ni fiscales ni lo íbamos a ser. En ningún momento hemos pedido que quisiéramos ser ni jueces ni fiscales ni nada. Son compañeros nuestros a los que respetamos profundamente porque compartimos todo lo que es la función judicial, ¿no? Pero es tan fácil como decir, si antes esas funciones se le retribuyen al juez, como si ahora las hace el letrado no se le van a retribuir. Es así de sencillo. O sea, bien está que se le haya descargado de trabajo, pero eso es una carga para otra persona. Si a quien antes las ejercía se le retribuían, ¿por qué a quien ahora las ejecuta no? Y entonces esa pregunta tiene una fácil respuesta, porque no les da la gana. Y la cifra es exactamente esa, 85%. Digamos. Esa es la que se ha propuesto, el 85%, guardando siempre, pues digamos, somos conscientes de que lo que es la responsabilidad y el peso de la sentencia es primordial y por lo tanto, pues bueno, creemos que eso puede ser algo pues bastante con cierto balance. En cualquier caso, vale, llegar al 85% en una situación, bueno, a raíz de ese aumento, digamos, de las competencias de Esperanza. Pero claro, hay una cosa que se repite mucho también desde, sobre todo el secretario de Estado de Justicia, y es, lo decía antes un poco Adrián, ustedes no pueden equipararse con magistrados y fiscales que no lo piden exactamente, ya digo que es el 85%, pero hay algo en lo que insiste mucho, es que las oposiciones que ustedes hacen o la oposición que ustedes hacen es distinta, dando a entender que no es tan dura o tan exigente como la de magistrados y fiscales. Es absolutamente la misma porque es la misma en cuanto a contenido y muy parecida en cuanto a la hora del examen. Solamente nos diferencia un examen que en nuestro caso es una práctica y en el suyo es un oral. De todas formas, insistimos, es una referencia simplemente la cláusula de enganche a magistrados, es una referencia, insistimos, ni queremos ser jueces ni queremos ser fiscales y entendemos que su trabajo también es muy importante, igual que de importante que el de las oficinas. Creemos que la actitud del Ministerio es más bien para enfrentarnos, para crear una guerra que de verdad no existe. Vamos a hablar ahora un poco de cómo está siendo esa relación con el Ministerio, pero yo creo que lo mejor, porque también después de 23 días fue ayer
15 de febrero en el Congreso de los Diputados, cuando por primera vez intervenía, en este caso a petición del Partido Popular, la actual ministra de Justicia, Pilar Llopas. Y que yo creo que como ella se procuró también de intentar darles una respuesta a ustedes que en general no ha sido muy satisfactoria, esperemos que hoy en la reunión por lo menos haya avances y se pueda profundizar un poquito más, digamos, en ese conflicto. Vamos a escuchar lo que decía en el Congreso de los Diputados la ministra de Justicia para un poquito que también, bueno, pues nuestros invitados puedan responder a esas afirmaciones que realizaba la máxima responsable del Departamento de Justicia en España. Los compromisos que hemos cumplido desde el Ministerio de Justicia, pues verá, en el Real Decreto 241/2022 de 5 de abril se modificó la estructura del Ministerio de Justicia pasando la subdirección en la que se incardina el área de letrados y letradas de la Administración de Justicia a depender directamente de la Secretaría General, directamente. Hemos renovado la bolsa de letrados y letradas sustitutos, algo que llevaba muchísimo tiempo pendiente y algo en lo que ustedes solo tenían que acudir al Boletín Oficial del Estado para comprobarlo. Es una mejora sustancial. Hemos invertido 900.000 euros en dotar a todos los letrados de correo institucional y de una suite ofimática en la nube. Hemos desarrollado, en colaboración con el grupo de TIC, de secretarios de Gobierno, un sistema de gestión gubernativa para la tramitación electrónica de todos sus procedimientos gubernativos. Hemos regularizado la convocatoria de sus oposiciones. Hemos realizado mejoras en la formación de los LAG, incluyendo estancias formativas. Todo esto ya lo hemos hecho. Y también podemos hablar de otras mejoras retributivas que hemos realizado en esta legislatura, desde que llegué al Ministerio. Mire, en materia de retribuciones por sustitución, transitoriamente se ha aprobado un plan concreto para retribuirlas desde el 1 de junio de 2022 con un coste anual de 1.647.000 euros prorrogado durante el primer semestre del año 2023. A los encargados del registro civil, mientras se realiza el desarrollo reglamentario del registro civil, transitoriamente se les retribuye la cuantía convenida. En 2023 esa diferencia supera los 370.000 euros. Se ha realizado un incremento retributivo de 206 euros al mes por nómina del complemento específico del personal de justicia en relación con sus nuevas funciones, lo que supone un aumento de un 5,26% en su salario anual, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2022, de 2021, 2.430 euros más al año. Y cumplimos el acuerdo con los sindicatos de diciembre de 2021, que era de 195 euros mensuales, que se han venido actualizando conforme al IPC. Es uno de los cuerpos de la Administración que mayor subida retributiva han tenido en esta legislatura. Bueno, ese es un extracto de la comparecencia que fue un poquito más amplia de la ministra. Bueno, varias cosas, son muchos los datos que pone sobre la mesa, en este caso la ministra. Me gustaría contestar a algunos de ellos. Vamos a empezar por el final, por ese aumento retributivo, sobre todo por ese complemento específico del que habla la ministra. Habla de 206 euros más al mes aproximadamente, un 5,26%, y lo atribuye a que ese aumento se produce en línea con el aumento de la carga laboral a raíz de la reforma de 2009. Ante esto, Adrián, ¿qué tienen que decir? Aquí la ministra parece que no sabe ni lo que pasa en su casa. Porque esas subidas, primero, no representan en absoluto una proporción con la carga de trabajo en cuanto a las funciones que se nos impusieron desde 2009. Estamos hablando de 2023. 206 euros me parece vergonzoso siquiera que citen la cifra. En cuanto a esos 195, nos da mucha risa, no por la cuantía, sino porque es una subida o una propinita que eso se gestionó exclusivamente con los sindicatos generales de justicia, que a nosotros no nos representan y si hacen algo no es precisamente en nuestro favor. Por lo tanto, esas subidas y esos porcentajes que pueden parecer así muy ilusorios y como que han hecho bien su trabajo, al final es todo una cortina de humo. ¿Qué piensas? Sí, efectivamente, es que utilizan los datos obviamente como les conviene, dicen medias verdades. Ese aumento, que no son 206, que fue 195 y encima dividido en varios, en 2021, 2022 y 2023, fue acordado con los sindicatos generales en el 2021, no a raíz de esta huelga, no a raíz, y por supuesto no es proporcional a la adecuación salarial que estamos pidiendo. Entonces, queremos dejar claro que nosotros pertenecemos a asociaciones, ya que los sindicatos generalistas
nos representan a nosotros, pero también representan a nuestros subordinados. Entonces, siempre hay conflicto de intereses. No tendría por qué, nosotros así lo entendemos. Sin embargo, no solamente se nos subió ese pequeño porcentaje a nosotros, sino también al resto de la oficina, con una diferencia de solo 10 euros con respecto al siguiente puesto, que sería el gestor. O sea, que se le subió también al resto de empleados de la oficina judicial. Y además también se subió un 9% proporcional a toda la función pública. Ni siquiera a justicia, es a toda la función pública. Pero ellos lo utilizan para decir que se nos ha subido solamente a nosotros y cómo es posible que reclamemos más. Sí, ellos suman también después en ese baile de cifras, hablan de ese y además, 9% que porque aquí como Hacienda no pierde puntada, con todo esto, como ha sido con efecto retroactivo, el año pasado nos obligó a hacer una declaración complementaria donde también el Estado se quedó de su parte. La verdad es que el tema de las retribuciones, lógicamente, centra el conflicto, pero también hay otras reivindicaciones y insistía también la ministra en ese sentido, ¿no? En que se les ha facilitado un poco lo que viene a decir con todas esas medidas que nombra, la labor en el día a día. Sobre esa parte del discurso de la ministra, ¿qué tienen que decir, Adrián? Pues bueno, en principio, por empezar, por ejemplo, con todas esas reformas y esas mejoras tecnológicas, están muy bien y facilitan mucho el trabajo, pero como las hacen siempre sin contar con nuestra opinión, todo lo que nos dan, pues o no responde a nuestras necesidades, o no funcionan como quisiéramos, o directamente están mal hechas. Hay algunas cosas que sí, por ejemplo, el SIRAC tan famoso, que es un registro judicial de todas las penas y medidas cautelares y demás, eso está muy bien, se mejoró y lo hicieron muy bien, pero no suele ser lo habitual. Y luego, en cuanto a la renovación de las bolsas, las sustituciones, es que también da vergüenza decirlo. ¿Cómo no vamos a tener sustitutos cuando alguien falla? Por enfermedad, por vacaciones, por vacante. ¿Cómo no van a seguir convocando posiciones? O sea, lo venden como si fuera un mérito, un triunfo, y es algo que es lo más esencial y lo más básico que puede hacer un ministerio, si quiere mantener una administración de justicia. Lo que pasa es que ese discurso, claro, si se le da un poco la vuelta, la pregunta sería, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que realmente no había una bolsa de sustituciones que estuviese funcionando, digamos, de manera eficaz en los juzgados? Tú mismo lo has dicho, sí, estaba funcionando, lo que pasa es que no se abría. Entonces llegó un punto en el que si ya no había gente porque estaban todos trabajando o bueno, se salen de la bolsa porque aprueban otras oposiciones o lo que sea, nos quedamos sin sustitutos. ¿Qué pasa? Que se abre el siguiente melón. Nos forzaban a sustituirnos entre nosotros y, porque lo ha mencionado ella, tú tienes que sustituir a tu compañero porque está de baja, por lo que sea, sin embargo tú no cobras el 100% del salario íntegro de ese otro órgano al que está sustituyendo con las mismas responsabilidades y el mismo trabajo. Entonces ella dice, no, se ha ampliado el Real Decreto de las sustituciones, sí, pero tiene trampa, porque efectivamente se cobra un poquito más mensualmente, pero hay un límite. Si tú llegas a ese límite, ya está, entonces al final cobran lo mismo. Entonces ellos siempre dicen medias verdades, hacen trampas, porque saben que es complicado de cara a la opinión pública, son cuestiones muy técnicas y una figura además, la nuestra, que es poco conocida, que sabe que no va a causar mucho problema, pero no es verdad. La verdad es que escuchando también a la otra parte, no solo nuestra intervención de la ministra, hay muchas declaraciones que son interesantes, no las vamos a traer todas a esta entrevista, pero por ejemplo, Adrián, a mí una cosa que me sorprende, porque me da la sensación de que también les están intentando no solo enfrentar entre ustedes, como decías antes, Esperanza, sino enfrentar con otros funcionarios del cuerpo judicial, los propios magistrados y fiscales, ¿no? Porque yo incluso en algunas declaraciones he escuchado desde el gobierno, de la parte oficial, decir, bueno, ¿y qué creen qué pensarán los magistrados y los fiscales, ¿no? de esta demanda de los letrados de la Administración de Justicia, de que cobren casi lo mismo que ellos? ¿Ustedes han notado el apoyo de compañeros, en este caso de la magistratura o de la fiscalía? Pues sí, y de hecho, una vez más les ha salido el tiro por la culata, porque desde que empezó la huelga, o desde siquiera que se anunció, ellos han ido siempre torpedeando todo el aparato de la huelga para desmotivarnos, para desmoralizarnos, para que esto no vaya adelante. Sin embargo, el apoyo que hemos recibido de nuestro propio cuerpo y de cuerpos afines, tanto de justicia, jueces y fiscales sobre todo, pero también inspectores de trabajo, abogados del Estado, e incluso abogados y procuradores, ha sido desde el primer día prácticamente inmensa. Eso es algo que aparte agradecemos mucho a todos, pero es que no han conseguido su propósito, que era precisamente dividirnos. Porque claro, nosotros dependemos del Ministerio de Justicia, los jueces del Consejo y los fiscales del Ministerio Fiscal. Entonces claro, somos tres cabezas, pero que cada una tiene su sombrero. Y ellos lo que quieren es que no nos metamos todos en un mismo sombrero. Que a fin de cuentas lo hacemos, porque son tres figuras que vamos siempre de la mano. Y ellos han intentado desde el primer momento separarnos lo más posible, con uno u otro pretexto, pero no lo han conseguido. La verdad que un poco la sensación que da es que es la táctica, yo también lo he escuchado en algún representante del comité de huelga, la táctica del agotamiento, ¿no? Ustedes empiezan a estar cansados.
No, no estamos cansados todavía, al contrario, tenemos mucha fuerza. De hecho, para ser una huelga indefinida, con todo lo que ello conlleva, que no estamos cobrando absolutamente nada y que hay compañeros que, oye, se lo están pensando, el seguimiento en el día de ayer fue el del 80%. Es que estamos totalmente convencidos de nuestras reivindicaciones porque desde el año 2009, que nosotros éramos conscientes de la situación que había en España, en una crisis brutal y como servidores públicos entendimos que no era el momento, pero han pasado 14 años y además hemos ido intensificando las relaciones y las negociaciones a partir del año 2021 y a día de hoy seguimos igual. Entonces, no nos cansamos, al contrario, cada vez estamos más convencidos. Están más convencidos, pero voy a insistirles porque al final son 23 días los que ha tardado el Ministerio en sentarse a escucharles. En sentarse a escucharnos, incumpliendo la ley, porque la ley que regula el derecho de huelga te dice que el empleador tiene que reunirse con el comité de huelga, pero es que además nosotros hicimos paros parciales durante todo el año 2022, en enero, en febrero y en abril, que se desconvocó porque llegamos a una serie de acuerdos que no se cumplieron. De nuevo hicimos paros en noviembre y diciembre y el preaviso de esta huelga fue en diciembre, es decir, sabían de sobra la situación que iba a venir, sabía que se iba a producir un colapso, sabían de las suspensiones, de la falta de entrega de dinero y les da igual porque les ha dado igual los ciudadanos y los operadores jurídicos. Un colapso, pero claro, alguien se puede preguntar también, bueno, y ahora pongamos que ojalá que se solucione el conflicto y se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, que al final somos todos, porque esto es una cuestión que nos atañe a todos los ciudadanos, pero ese colapso, todos esos datos que dábamos al principio de retrasos, de vistas, de juicios suspendidos, ¿cuánto va a costar poner al día todo eso, Adrián? Eso ahora mismo creo que nadie se atrevería a cuantificarlo, porque hasta que no lleguemos al juzgado una vez que se desconvoque la huelga y veamos todo lo que ha entrado durante... Bueno, que ha entrado no, que se ha quedado en la puerta, porque no ha podido entrar nada al juzgado durante todos estos días. Y si en una semana normal ya hay mucha actividad en un juzgado, en un mes prácticamente, que será lo que hagamos dentro de unos días, es que eso ni nos lo imaginamos, porque es algo que no ha ocurrido en la vida. La situación a lo mejor un poco más similar fue cuando el COVID, pero como se paró todo, ni siquiera se hizo un tapón a la entrada. Era como arrancar de nuevo desde donde lo habían dejado. Hicimos todos una pausa y luego retomamos toda la actividad. Pero es que ahora no. Ahora se ha parado todo de puertas para adentro, pero de puertas para afuera sigue funcionando todo. Así que causa terror lo que nos podamos encontrar cuando volvamos al despacho. Es muy difícil de medir, por tanto, cuánto se puede tardar. Yo he leído también algunas cifras, entre 4 o 5 meses, hablan algunos, los más atrevidos, ¿no?, que se atreven a ¿sabes lo que también plazo? pasa? Que cada jurisdicción es un mundo. Hay jurisdicciones más colapsadas, como puede ser la jurisdicción social, la jurisdicción civil, que es ahora mismo brutal el número de entradas. Entonces, claro, va a depender mucho de eso. La verdad es que hay unas declaraciones que una entrevista que te decían en los compañeros de Diario de Avisos de Esperanza, y decías tú, era el titular de hecho de la entrevista, que eran conscientes de que hay quien pasa necesidad porque no se le puede devolver, por ejemplo, el dinero embargado de más. Claro, poniéndonos en la piel de quien nos esté viendo, de que esas pequeñas cuantías que no reciben, pero que para ellos son muy importantes, lógicamente, a lo mejor le cuesta entender este tipo de reivindicaciones, ¿no? Pero es que nosotros somos los principales que estamos angustiados porque no podemos entregar ese dinero. De hecho, ese dinero, cuando se hace una huelga, se establece por el Ministerio unos servicios mínimos. Es decir, sí o sí hay que cumplir con esos servicios mínimos. En este caso, por ejemplo, son determinadas cuestiones del registro civil, servicios de violencia, cuestiones de menores, incapaces, etc. ¿Qué pasa? Que el propio Ministerio no incluyó dentro de los servicios mínimos nada de dinero. Lo que decía antes Adrián, que ni siquiera saben lo que hay en su propia casa. Ellos no eran conscientes de lo importante que es el dinero en un órgano judicial. O sea, no dejaron algún depósito a pesar de todas esas advertencias de que se iba a llegar hasta este punto. Ninguno. Creemos que es porque no pensaban que fuéramos a llegar tan lejos. ¿Y por qué creen que ellos les subestimaron? Porque hemos sido muy dóciles. Desde el año 2009 no hemos hecho absolutamente nada. Entonces ellos pensaban que esto en 2 días, entre enfrentamientos y demás, que esto se iba a solucionar. Ya, pero claro, al final, ¿por qué el Ministerio, vamos a darle la vuelta un poco al planteamiento, no quiere llegar a un acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Es solamente un problema económico, Adrián? Aquí tiene que haber un problema que creo que ni conocemos ni llegaremos a no conocer nunca. Porque no es normal que, siendo como cualquier gestor público, como pueda ser un secretario de Estado, un secretario general o incluso la ministra, aunque ha demostrado ser la que menos sabe de todo esto, puedan ser tan ajenos al funcionamiento de la Administración de Justicia como para dejarla abandonada a su suerte durante casi un mes. O sea, da igual que en los servicios mínimos no se previese la entrega de dinero, da igual que no se previesen otro tipo de actuaciones que ahora se están revelando ser más importantes de lo que uno podría pensar. Pero, ¿de verdad tanto desconocen el sistema judicial como para poderlo dejar parado durante un mes y que ahora todos nos echamos las manos a la cabeza?
Que esto es algo que los ciudadanos que nos vean tienen que entender. Nosotros no queremos hacer daño a nadie, no queremos perjudicar a nadie. Y el último responsable de las acciones que no podemos llevar a cabo durante todo este tiempo es el Ministerio. Nosotros estamos haciendo la huelga, no una huelga a nuestra manera. Nosotros estamos cumpliendo las reglas del juego de la huelga. Quien las está incumpliendo desde el minuto 1 es el Ministerio. Y solo a él es a quien hay que mirar y pedirle explicaciones. Lo cierto es que al final ese es el discurso un poco que mantienen desde el comité de huelga. Sin embargo, da la sensación de que el objetivo del Ministerio es precisamente responsabilizarles a ustedes de todos los efectos secundarios, digamos, de una huelga, cuando al final, lógicamente, una huelga, pues, permítame la expresión, tiene que tener efectos secundarios para que haya respuesta. Nosotros nos gustaría que los ciudadanos entendieran que, imagínate que tú has firmado un contrato con unas determinadas condiciones. Tu empleador, sin tenerte en cuenta y sin hablar contigo, te va aumentando las competencias y no te va aumentando el salario. Y eso va pasando año tras año. De repente tú consigues llegar a unos acuerdos en abril, acuerdos que el propio Ministerio tiene colgados en su página web y que así reconoce. Incluso el Consejo General del Poder Judicial entendió que era lógico estas reivindicaciones. Y sin embargo pasan los meses y a día de hoy sigue sin cumplirse. Entonces, nosotros no queremos la huelga, somos los principales responsables de la actividad de los órganos. Sabemos lo que nos va a costar retomar esa actividad, pero era ahora o nunca. Es que al final esa carga de trabajo les va a repercutir a ustedes cuando tengan que volver a poner Totalmente. todo esto al día, claro. ¿Es un problema personal de la ministra o creen que hay órdenes, digamos, de gobierno, incluso del propio presidente Pedro Sánchez, detrás de todo esto? Aquí hay muchas versiones porque, claro, esto puede alimentar un poco el imaginario popular. Solo partiendo de las primeras declaraciones que se escucharon, ya de la ministra no, porque prácticamente no ha hecho ninguna, pero del secretario de Estado, algo contra nosotros tienen que tener. Yo no sé si es personal, si es profesional o si es cósmico, pero el dirigirse a un cuerpo de funcionarios tan fiel, tan serio como es el nuestro, con esas palabras, o sea, el demostrar esa bajeza respecto a un cuerpo de funcionarios que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, eso, aparte de doloroso, nos causa vergüenza de que precisamente sean esas personas las que estén al frente del ministerio al que nosotros servimos. 23 días en huelga, hoy reunión importante, veremos en qué queda. No parece que se vaya a solucionar inmediatamente el conflicto, ojalá que haya avances. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo están dispuestos a aguantar? Antes decías que de momento nos han desgastado. No, de momento no nos sentimos fuertes. No lo sabemos, nuestra actitud siempre es positiva y nosotros vamos a ir a cada una de las reuniones que seguro que van a suceder intentando llegar a un acuerdo. La pelota está en el tejado del Ministerio. La pelota está en el tejado del Ministerio. Bueno, pues nosotros hoy queríamos conocer un poquito más en profundidad cuáles son las reivindicaciones, porque al final, insisto, lo que ocurre en los juzgados antes o después, de una manera directa o indirecta, nos acaba afectando a todos. Yo creo que es fundamental, lógicamente, también que la gente conozca no solo las reivindicaciones, sino cuál es la función y el papel que ustedes desempeñan como cuerpo de funcionarios, insisto, fundamental en el desarrollo. No sé si quieren apuntar algo antes de despedirnos. Aunque esperamos que todo esto termine pronto y agradecemos a todos los operadores jurídicos y los funcionarios la paciencia que tienen que tener con nosotros y sobre todo a los ciudadanos y el aguante que están teniendo estos días. Pues gracias, Adrián, gracias, Esperanza, y como les decimos siempre que viene algún colectivo aquí que está en una posición como la de ustedes, de huelga, de reclamaciones, mucha suerte y ojalá que lo que se resuelva sea siempre, bueno, en beneficio del interés general. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos. Hoy hemos conocido un poco mejor ese conflicto que mantienen los letrados de la Administración de Justicia. En unos minutos hablaremos de este y de otros asuntos en el programa Canarias al Día, el repaso con toda la actualidad y todos los titulares que nos ha dejado en los últimos días la actualidad informativa. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.